Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero llevarles a imaginar algo. Imagínate que con mucho esfuerzo construyes tu casa, tu hogar, con todo lo que conlleva comprar un terreno, edificar. Y cuando todo está en orden, tienes que ausentarte por unos meses. Te ausentas y cuando regresas, tu peor enemigo duerme en tu casa. No solamente duerme en tu casa, usa tu dinero, vive en tu habitación y todos se acostumbran a su presencia. No es una película, eso pasó, ocurrió en Jerusalén. Hoy vamos a adentrarnos en un tema, en una traición interna, en un pacto silencioso y cómo eso puede usurpar lo sagrado. Y a partir de ahí vamos a preguntarnos cómo en nuestra vida también hemos tolerado aquello que debíamos haber desalojado hace tiempo. Bienvenidos. Caima Estudios. Producción de medios visuales. Presenta un ministerio profético con raíces hebreas. Restauración teológica orientada en la congregación primitiva. Profunda instrucción bíblica en el ministerio profético. Restitución del orden y gobierno de la congregación apostólica. Con las escrituras en contexto y debida traducción. Adiestramiento para los tiempos finales. en honor a la verdad, aunque la verdad duela. Bienvenidos a una edición más y hoy quiero llevarles al libro de Nehemías, capítulo 13, donde el texto bíblico nos habla acerca de la historia de una nación, un grupo de gente conocidos como los amonitas, eternos enemigos del pueblo de Israel, ya que en el momento del éxodo de Egipto, estos amonitas no dejaron a Israel pasar por su territorio, tampoco dieron agua ni ayudaron. Sin embargo, contrataron a Balaam para intentar maldecir y frenar el proceso de Dios en la vida de Israel. Los amonitas, enemigos, como dijimos, a lo largo de la historia, esa hostilidad nunca se extendió, nunca se extinguió. Y fue vista como un rechazo directo al pacto de Dios con Israel. Y en el pasaje de Nehemías 13 vemos cómo Tobías, un amonita, se instala en el templo y en la cámara de las ofrendas. No solamente eso fue un descuido, que un enemigo esté dentro del templo, sino que fue vista como una traición y profanación del pacto sagrado. Ahora, ¿cómo terminó un enemigo viviendo dentro del templo? Muchas veces tenemos la idea de que los enemigos vienen atropellando nuestra vida. Muchas veces pensamos que el enemigo viene rompiendo puertas, invadiendo nuestro territorio, pero rara vez pasa de esa manera. Generalmente entra en nuestro territorio porque alguien le hace espacio. Alguien le abrió la puerta y le hizo espacio. La cuestión es lo siguiente. Muchas veces con estos enemigos tenemos que confrontar. Y cuando hablamos de confrontación, la gran mayoría de los hijos de Dios no quieren escuchar esa palabra. Y mucho menos meterse en contiendas,
en confrontaciones. Y vamos a hablar un poquito acerca del texto. ¿Por qué odiamos tanto las confrontaciones? ¿Por qué muchas veces permitimos un montón de cosas y no hablamos, no confrontamos, ¿verdad? La psicología nos dice que las razones son algunas, son variadas y diferentes, pero casi todos caen en lo mismo. Querer evitar el conflicto por el miedo al dolor, por el miedo al rechazo, normalizar aquello que ocurre. Y eso dañino, eso doloroso termina siendo parte de nuestra rutina. Casi siempre comienza como algo invisible, algo simple. Nos habituamos emocionalmente. Inclusive eso comienza a generar en nosotros un desgaste y nos lleva a perder la sensibilidad. Inevitablemente se presenta una fatiga espiritual y una sensación de estar agotados y sin fuerzas para cambiar. En todos los casos, la comodidad se vuelve nuestra prisión y ahí es donde necesitamos un cambio radical. Hay un dicho muy famoso que cala muy hondo cada vez que lo escucho y cuando veo gente que sufre maltratos pero que no quiere hacer nada para cambiar su posición. Entre el maltrato y la indiferencia, prefiero la indiferencia porque es atención al fin. Corrijo, entre el maltrato y la indiferencia, prefiero el maltrato porque es atención al fin. Muchas veces hay personas que cuando le hablamos y le decimos, tenés que hablar, tenés que confrontar, esto está mal, le invaden un miedo, un temor que los paraliza. Cada uno de nosotros tenemos un rango de tolerancia, que es cuánta incomodidad nosotros sufrimos o soportamos sin hacer nada. El problema es que con el tiempo ese rango de tolerancia, de la incomodidad, del dolor, se va expandiendo. Cada vez toleramos más incomodidad y cada vez soportamos más. A veces comienza con algo simple. No queremos generar conflictos, no queremos confrontar para que eso no se vuelva un problema en nuestro hogar, en nuestra familia, ministerio, trabajo. Pero el problema es que eso va subiendo y lo dañino se hace parte de nuestra vida. Hay una parábola muy conocida que es la parábola de la rana. Dice esta parábola que una rana cayó en una olla de agua hirviendo, inmediatamente saltó. Apenas ese calor tocó su cuerpo, pegó un salto por su vida. Sin embargo, en otra oportunidad cayó en la misma olla, pero con agua fría, la cual se fue calentando de a poco y la rana fue adaptando su temperatura al agua caliente. Cuando esta agua comienza a hervir y la rana comienza a darse cuenta de que esto es peligroso ya para su supervivencia, ya era muy tarde. Ya su cuerpo no le respondía y la rana termina cocinada y, por supuesto, que muere. Por eso es muy fundamental reconocer las señales, no esperar. Confrontar a tiempo y así no permitir que esa comodidad nos lleve a perder todo. Muchas veces un ser humano prefiere un dolor conocido que una confrontación incómoda. Un versículo sacado de contexto también dice que el amor todo lo soporta, pero cuando leemos ese pasaje podemos entender que habla de soportar las pruebas, las luchas, las dificultades, no soportar la violencia, no soportar el maltrato y no soportar algo que es dañino para uno. Ahora la cuestión es lo siguiente: ¿qué estamos soportando? ¿Qué estamos aguantando y dejando pasar por miedo a no querer confrontar? En tu matrimonio, muchas veces en un liderazgo tóxico, en una iglesia que se ha apartado de la fe, estamos soportando adicciones, pornografía. ¿Qué llevas años soportando? Porque confrontarlo sería incómodo. Cuando vemos el accionar de Nehemías, imagínense que Nehemías es uno de los profetas con una historia tremenda, cómo él reconstruye Jerusalén, cómo él restaura los muros y todas las predicaciones
Conocemos esa experiencia con Sanbalat, con Tobías. Pero una vez que él construye todo y está todo en orden, él se ausenta. La Biblia no esclarece, pero la tradición dice que entre 1 a 2 años él se ausentó. Y ese tiempo fue suficiente para que nuevamente el pueblo de Israel se pervierta y que la gente vuelva a profanar el Shabbat, abandonar el servicio de los sacerdotes. Dice la Biblia que los diezmos no eran pagados, que los sacerdotes tuvieron que volver cada uno a su heredad. Y en ese tiempo, ¿verdad? Este pequeño personaje que nos habla la Escritura, Tobías, a través de un parentesco, termina ocupando una cámara dentro del templo. Pero no cualquier cámara, no cualquier lugar, no cualquier piecita, como diríamos, sino termina ocupando el lugar de las ofrendas, el lugar de lo más sagrado, los tesoros del templo, el diezmo, la ofrenda. Esa cámara fue vaciada para que un enemigo del pueblo de Israel venga a ocupar ese lugar. Cuando Nehemías regresa y se entera de esto, no dialoga, no negocia, no crea un comité para ver cómo vamos a resolver esto. No convoca una mesa de diálogo. Directamente él desaloja. En este caso, él utiliza el código Shalak, que es un código militar. En el hebreo antiguo, la palabra Shalak es una raíz también de donde viene Sheliach o apóstol o enviado. Pero en términos militares, el Shalak no habla solamente de ser enviado, sino habla de una orden específica, una autoridad con la cual Nehemías desaloja violentamente a este personaje del templo del Señor, ¿verdad? Entonces, el término Shalak implica un envío con determinación y violencia, un desalojo sin negociación. Nehemías, al aplicar el Shalak, no solo expulsó los bienes de Tobías, sino que actuó con un rechazo total a cualquier compromiso con el mal. Es importante entender que esto no es una reacción impulsiva. No es que solamente él se enojó, porque cuando leemos el texto dice que rení con ellos, los maldije, ¿verdad? Y les arranqué los pelos. O sea, era tanta la perversión que no solamente tomó los muebles y los tiró literalmente por la ventana, los sacó a patadas, diríamos vulgarmente, sino que al ver el nivel de profanación, él los maldijo, riñó con ellos. Inclusive hubo una violencia física, les arranqué los pelos. Esto muchas veces contrasta mucho con el Dios de amor, con el Dios de paz, con que tenemos que amarnos todos los hermanos y que Dios es misericordioso. Pero acompáñame, vamos a seguir viendo las evidencias para poder entender este pasaje y otros más que hablan acerca del código Shalak, ¿verdad? No era algo impulsivo, sino una acción basada en un llamado a restaurar la santidad. Shalak entonces es un acto de ruptura, pero siempre con un propósito restaurador. No dejar que el enemigo se quede en el centro del templo. Podemos tener otros ejemplos como el del propio Yeshua, como el del propio Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega al templo y encuentra a todos esos mercaderes? Y tenemos esa famosa escena tan graficada por diferentes películas que no le hacen justicia al evento, porque la Biblia dice que él tomó un azote y sacó a estos mercaderes de una manera violenta, tumbó las mesas, arrojó las monedas. Entonces, ahí no vemos tanto amor, ahí no vemos diálogo, no vemos una negociación, no vemos un pedido apacible, por favor, retírense, están haciendo. No, ahí también vemos el mismo código Shalak de Nehemías. Es un desalojo violento, no
hay negociación, ¿verdad? Entonces, Jesús hace esta expulsión. Hay cosas que no necesitan ministración. Hay cosas que no necesitan dialogar, conversar. Directamente necesitan expulsión. En un momento, Yeshua hablando con Pedro, Yeshua les dice, mire, yo vine con este propósito, yo ahora voy a subir a Jerusalén, me van a apresar, me van a torturar, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y en ese momento Pedro le dice, maestro, ¿cómo vas a decir eso? Que eso no te pase, que no, eso no puede ser normal, no puede. Y en ese momento, el mismo Jesús, el mismo Dios de amor, la representación de la divinidad completa en la tierra, se le dirige a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Parafraseando el texto, dice, no pones tu mirada a las cosas de Dios, me estás pidiendo que desobedezca, porque Él vino para eso. Ahí estamos viendo al sumo apóstol, en el contexto bíblico de la palabra, enviado. Él fue enviado con ese propósito. Entonces, cuando Dios da una orden, no hay negocio. El problema es que Hasatán, Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre va a poner un símbolo de interrogación donde Dios puso un punto final. Cuando Dios dijo en el jardín del Edén a Adán y Eva, el día que comieres este fruto, ese día morirás. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué hizo Hasatán? Hasatán dijo, no van a morir. ¿Eso dijo Dios? Eso no va a pasar. Por eso vemos ahora en Pedro la misma actitud. ¿Cómo vas a decir eso? Que eso no te pase. Cuando vemos al enemigo meterse, entonces siempre va a poner signo de interrogación donde Dios puso un signo final, un punto definitivo. Por eso Yeshua reacciona de esa manera y dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás pidiendo que desobedezca. No estás viendo que soy un enviado con un propósito. No te está importando el propósito, sino me estás pidiendo que desobedezca. O sea, el mismo patrón que vemos en el Edén, lo estamos viendo delante de Jesús y Pedro. Entonces, la palabra dice, si apartares lo vil de lo precioso, en las tinieblas brillará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No está hablando de separar lo profano de lo santo, la luz de las tinieblas. Nehemías, al expulsar a Tobías, nos enseña que cuando apartamos lo profano, cuando arrojamos lo que nos impide acercarnos a Dios o agradar a Dios, entonces la luz de Dios comienza a brillar y lo que era oscuridad se transforma en plenitud. Así que este principio del código Shalach no es una invitación a jugar, no es una invitación a una charla diplomática, sino que nos está invitando a no negociar lo sagrado, sino que lo apartemos para que la luz resplandezca en medio de la oscuridad. Esto también nos recuerda el episodio de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta donde se celebra el milagro de los macabeos. Si estudiamos un poco la historia, el templo también fue profanado. Antíoco Epifanio había sacrificado un cerdo en el lugar santísimo y los judíos estaban superados grandemente en habilidad militar, en número, en todo. Pero en un Shabbat donde ningún enemigo esperaría que el pueblo de Israel se levante en guerra, los macabeos dijeron, vamos a profanar un Shabbat con tal de guardar muchos Shabbat más. Y ellos se levantan en guerra con todas las desventajas y lo primero que hacen es purificar el templo. La menorá, el candelabro de 7 brazos, símbolo de la presencia de Dios, que por orden específica de Dios nunca debería ser apagado, había sido profanado, había sido apagado. Pero no solamente el candelabro, sino todas las vasijas de aceite con que debería encenderse ese candelabro. Hasta que un sacerdote encuentra una pequeña vasija y al encontrar esa pequeña vasija se encuentran con un dilema.
la vasija solamente duraba 24 horas y el candelabro no debería apagarse nunca. Entonces el dilema era, ¿qué hacemos? ¿Encendemos el candelabro con el riesgo de que se apague porque no tenemos suficiente aceite? Y hacer ese aceite tardaba 7 días. Entonces, o esperamos los 7 días necesarios para tener suficiente aceite. Pero como la batalla seguía y el pueblo hebreo quería la presencia de Dios, tomaron la decisión de prender ese candelabro, aunque se apague, pero no se apagó. Dios hizo un milagro que en vez de durar solamente las 24 horas, duró 7 días más, los necesarios para poder hacer aceite nuevo y mantener la menorá encendida. De esa manera Dios mostró que el acto de los macabeos, no solamente el acto militar, sino el acto de fe, estaba siendo aprobado por Dios. Muchas veces pensamos que confrontar es algo que Dios no lo va a apoyar. Ahora, nosotros tenemos que purificar el templo del Señor. ¿Qué nos está contaminando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? Hábitos, relaciones, pecados que toleramos, compromisos con alguien. No le voy a decir para que no se vaya de la iglesia. No voy a decir esto porque puede enojarse. Vamos a ver un patrón bíblico acerca de la confrontación. Al igual que la aprobación de Dios por la hazaña de los macabeos, donde se profanó un mandamiento de Shabbat, pero por un mandamiento superior, también tenemos el caso de Números 25, donde el pueblo de Israel estaba siendo corrompido por una idolatría impresionante, una inmoralidad, al punto que un hombre israelita trae a una mujer extranjera, madianita, que estaba prohibido por Dios, a su tienda y estaban teniendo relaciones ahí a la vista de todo el mundo. O sea, Dios proveyó esto, pero no me interesa. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer delante de todo. ¿Te parece similar? ¿Te parece similar a algo que está pasando en la iglesia moderna, donde antes teníamos unas reglas, una norma de vestimenta, una pulcritud, un orden, y hoy poco a poco fuimos permitiendo ciertas cosas y dice, bueno, pero no hay que ser tan legalista. Bueno, pero los jóvenes se quieren divertir. Bueno, pero si no nos modernizamos no vamos a ganar a la gente. Y poco a poco fuimos permitiendo cada vez más. Así como aquella rana que se fue adaptando al calor de esa agua, al punto de que hay gente hoy en día que usted no sabe si está yendo a alabar a Dios o está yendo a una discoteca. La desnudez, la falta de vergüenza en el pudor, tanto de hombres como mujeres, es impresionante. El pecado se ha adentrado en la iglesia de una manera donde es realmente vergonzoso. En este caso, este hombre trajo a la mujer a sabiendas de que estaba prohibido por la palabra de Dios, y eso trajo una tremenda plaga. Había varias gente muriendo hasta que Finehas, ¿verdad?, el nieto del sacerdote Aarón, al ver esto, se levanta con un celo por la santidad de Dios y él mismo ejecuta a esa mujer. Dice la Biblia, ahí puede leerlos en Número 25, que él entra en la tienda y lancea a los dos. O sea, en el mismo momento del pecado, cuando estaban pecando, ¿verdad?, Finehas los traspasa con su lanza. Nuevamente estamos viendo que un mandamiento, por ejemplo, no matarás, está siendo profanado. Ahora, podemos entender que el contexto no es que Finehas estaba aburrido y voy a ir a matar, o estaba cometiendo un delito. Lo que lo movió a él a ejecutar semejante temeridad fue el celo por Dios. Y el hecho de entender, por culpa de esta gente, estamos recibiendo castigo. Por culpa de esta gente, está muriendo gente por culpa de este pecado. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Su acción detuvo la plaga y fue un acto de justicia radical que salvó al pueblo. Un ejemplo de cómo la confrontación por amor a la verdad es capaz de restaurar lo que se había perdido. Y Dios lo ve como un acto de justicia. Muchas veces lo que está destruyendo a la iglesia es
la pasividad, la tranquilidad del pueblo de tolerar cosas que desagradan a Dios. Ahí no fue la pasividad, sino que alguien confrontó. Y deja muy claro que Dios vio el acto de Finees con agrado. De hecho, Dios lo considera un acto justo y un celo que preservó el pacto. Números 25, Dios dice a Moisés que la acción de Finees detuvo la ira contra el pueblo y le concede una alianza de paz. Esto nos muestra que aquellas personas que no tienen diplomacia, cuando estamos hablando de la profanación de lo sagrado, cuando estamos hablando de aquello que ofende a Dios, inclusive es recompensado con un pacto de paz. Significa que Dios se compromete entre que Finees y sus descendientes sean bendecidos en la tierra con paz. Seguimos. Es decir, Dios valida esa confrontación porque fue un acto en defensa de la santidad y un freno a la decadencia del pueblo. Otra evidencia bíblica del código militar que tenemos es la de Elías, muy conocida también en el Monte Carmelo, donde él trae esa famosa frase al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos caminos? Estamos viendo aquí cómo el profeta, ¿verdad?, hace una confrontación, pero no fue una discusión. No fue algo banal, no fue algo simplemente por orgullo, sino que una invitación a volver al verdadero camino de Dios. Y por supuesto, una decisión radical. Esa confrontación lleva a que Dios, una vez más, se manifieste con aprobación y descienda fuego del cielo en el famoso sacrificio que hizo Elías, demostrando que la confrontación por la verdad es un camino a la restauración. Y cuando hablamos de Jesús y la famosa limpieza del templo, eso está en Juan capítulo 2, ¿por qué Jesús expulsa a esos mercaderes? ¿Por qué no los discipuló primero? Es más, mucha gente se sorprende cuando estudiamos en la Torá que Dios mismo estableció esos cambistas y esos mercaderes dentro del templo. Ellos no estaban ahí por voluntad propia. La Biblia había dicho en ciertas fiestas, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, donde todo el pueblo de Israel tenía que viajar y llevar sus ofrendas de animales, ofrendas de líquidos, de grano. Y si el viaje era muy largo, Dios dice: mira, vas a hacer una cosa para no tener que viajar con toda tu ofrenda. Vende tu grano, tu vino, tu líquido, tu oliva, tu aceite. Viaja con el dinero y cuando llegas al templo, tú puedes comprar todo lo que necesites para la fiesta y comerás y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Ahora, ¿cuál era el problema? La Biblia nos aclara: ellos extorsionaban a la gente. Ellos vendían animales impuros. No les importaba que se presentaba delante de Dios. Ahora, imagínate que si un mercader que tenía que vender algo santo para Dios o un animal en buenas condiciones para ser presentado delante de Dios, si él vendía animales imperfectos, significa que dentro del templo había sacerdotes que estaban aceptando lo imperfecto. De otra manera, el negocio no tendría sentido, ya que si yo presento una ofrenda incorrecta, el sacerdote me va a decir: mira, esto está mal. Entonces, había un complot entre sacerdotes del templo que decían: mira, tú véndele cualquier cosa, yo se lo acepto. Entonces ahí estamos viendo cómo muchas veces los líderes, los ministros, no les importa cómo se hacen las cosas, con tal de que sus propósitos personales lleguen, de sus metas sean alcanzadas. Muchas veces hay personas, y hemos encontrado varias noticias en todos los lugares del mundo, de líderes y pastores que han tenido varios problemas legales por aceptar un dinero de dudosa procedencia para la iglesia. Muchas veces también pasa cuando nosotros explicamos a un pastor y él: mire, este tipo de danza está incorrecto, este tipo de vestimenta está incorrecto. ¿Por qué usted permite que una persona homosexual esté danzando en la iglesia? ¿Por qué usted permite que una persona vestida de esta manera ministre? Y ellos
lo toman toda la broma, no hay que ser religioso. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay ganancias deshonestas. Esa fue la verdadera razón por la cual Yeshua desaloja a estos mercaderes del lugar, porque ellos estaban estafando a la gente y al mismo tiempo estaban presentando algo profanado y algo defectuoso delante de Dios. Otro caso muy conocido también es el de Gálatas capítulo 2, cuando Pablo confronta a Pedro y señala que Pedro estaba moviéndose en un nivel de hipocresía muy impresionante. Pedro al principio comía con los gentiles, demostraba que los gentiles eran aceptados por Dios, pero llegaba un momento en que cuando estaban los judíos, él se separaba de los gentiles. Entonces, aquellos que insistían con el legalismo y insistían en que los gentiles no tenían que tener acceso a la fe, que contradecía los principios bíblicos, entonces Pedro se acomodaba, o sea, estaba usando una doble vara, ¿verdad? Él se apartaba y empezaba a actuar como si aún estuviese bajo todo ese sistema religioso y ese sistema que no era el sistema de Yeshua, que no era la predicación de Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo lo confronta públicamente. Y esto es algo importante que vamos a ver más adelante, que cuando el pecado es público, la confrontación tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque cuando el pecado es público, está dando un mal ejemplo y otras personas que no tienen el nivel de conocimiento de lo que está bien o está mal, pueden llegar a creer que esa manera de actuar es correcta, ya que un ministro de Dios, un representante de Dios, está actuando de esa manera. Entonces, Pablo no lo llama aparte, Pablo no lo llama y dice, mira, corregí, no. Como la vergüenza está siendo pública, la confrontación también fue pública, diciéndole que su comportamiento era un comportamiento hipócrita, porque él mismo no estaba viviendo, no estaba haciendo lo que debería hacer, ¿verdad? Pero hacía aparentar, quería aparentar y hacer de que él era una persona obediente y presionaba a los gentiles para agradar al judaísmo religioso de esa época. Cuando nosotros estamos viendo todo esto, este conjunto, desde Nehemías, lo que pasó con Fines, lo que pasó con Elías, el propio acto de Jesús y Pablo, entonces comenzamos a ver un patrón en toda la Biblia. Ese patrón bíblico nos enseña que cuando amamos la verdad, confrontamos con integridad, evitando la hipocresía para que la iglesia se mantenga en el camino de la gracia. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque no todo aquel que grita, no todo aquel que confronta, no todo aquel que hace escándalo es un profeta de Dios. Tenemos que entender que el propósito aquí era volver a la verdad, traer de vuelta el pueblo a la luz. Esa es una pequeña gran diferencia que siempre aclaro. Un falso profeta siempre lleva a la gente a adorar a él o a traer la adoración hacia sí mismo. Un profeta genuino, un profeta de Dios, lleva a la gente a adorar a Dios, a volver a la palabra, a la santidad, a la rectitud. Esa es la gran diferencia entre un profeta de aquellos que solamente profetizan lo que la gente quiere escuchar y aquellos profetas que realmente están levantados por Dios para llamar la atención a esta generación y prepararlos para los tiempos finales. Entonces, cuando vemos este patrón, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Balaam, lo mencionamos recién, pero muchos piensan que Balaam era un falso profeta desde el principio, pero no es así. Cuando estudiamos bien la historia de Balaam, podemos ver que Balaam hablaba con Dios, veía el mundo espiritual, inclusive profetizó la venida del Mashiach. Pero esa actitud, esa manera
tan perfecta que tenía de ministrar. Imagínense lo certero que era Balaam, que dentro del judaísmo se consideraba el Moisés de los gentiles. Así, con ese respeto, se le consideraba a Balaam. Pero, habiendo empezado bien, como dice la Biblia, hay caminos que en su principio son, que comienzan en el espíritu y terminan en la carne, ¿verdad? O que el principio es bueno y el final es malo. Que parecen caminos de bien, pero su fin es fin de destrucción. Ese fue el caso de Balaam. Balaam comenzó como un profeta de Dios, pero se fue corrompiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos a una persona confrontar, porque no todo el que confronta es un siervo de Dios. Balaam fue guiado por la codicia, al mismo nivel que Jezabel, quien usó la confrontación para controlar, para manipular y ejercer un orgullo espiritual. O sea que la advertencia es clara. No toda confrontación es amor. No toda confrontación es un celo por las cosas de Dios. Algunas son control, algunas son manipulación, orgullo disfrazado. Yo puedo mencionar cientos de casos, relatos de personas que un líder o un ministro lo confronta y el fruto de esa confrontación fue un daño espiritual, fue una humillación, fue un menosprecio hacia la persona. Entonces, sepamos diferenciar, tengamos discernimiento para saber que no toda confrontación es realmente un celo o un amor. Muchas veces es manipulación, control, orgullo disfrazado de santidad. Porque muchas veces hay personas que toleran ciertos pecados, no dicen nada, pero ante ciertas cosas pegan el grito en el aire, hacen un escándalo y se ponen en ese papel de santidad. Mucho cuidado con eso. Por eso necesitamos discernimiento, sabiduría, ¿verdad? Ser sabio sabiendo que toda verdad debe ser confrontada, pero no toda persona que confronta tiene razón. No toda confrontación es amor. Cuidado con el orgullo, cuidado con la manipulación, con el control que muchas veces muchos líderes ejercen sobre la vida de la gente. No toda persona que confronta tiene razón, pero toda verdad necesita ser confrontada. Dios necesita profetas que estén llamando la atención al pueblo para volver al camino recto. Por amor y por celo a la verdad. Entonces, ¿cómo vendría a ser? ¿Cuál sería entonces la manera correcta de confrontar? Eso es muy importante porque si estamos diciendo de que hay personas que confrontan y no lo están haciendo bien, si yo tengo que confrontar, primero que no estamos acostumbrados, porque se confunde, ¿verdad? El amor con la permisividad. Se confunde muchas veces la tolerancia con complicidad. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver entonces 3 pasos para una correcta confrontación. ¿Cómo vendría a ser para confrontar correctamente? No es callar, como dijimos, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Eso habla de soportar las pruebas, las cargas, no soportar el pecado, no soportar la manipulación, no soportar que alguien te denigre, que alguien te ofenda. No, Señor, no habla de eso la Biblia. Número 1, tenemos que orar. Antes de confrontar, hay que orar. Hay que pedir dirección a Dios. Porque sin oración, lo único que hay es juicio. Y no es esa la idea de este episodio, de esta charla, y no es el patrón que estamos viendo. Entonces, necesitamos orar antes de hablar, pedir dirección, porque si no, caemos en un juicio. Tenemos que identificar la conducta errada. Y saber que cuando vamos a confrontar y que vamos a exponer algo, vamos a exponer la conducta incorrecta, no a la persona.
La idea de una confrontación no es humillar a la otra persona, no es desacreditar a esa persona. A mí me ha tocado muchas veces confrontar a una persona y decirle, mire, esto que usted está haciendo está mal, y si usted sigue en esa conducta le va a ir mal. Inmediatamente la persona se ofende, porque eso pasa cuando una persona está en una actitud errónea y uno le confronta, ¿verdad? Por más amor que uno tenga, el mentiroso cuando es descubierto, ¿qué hace? Se hace el ofendido. Dice, pero usted me está maldiciendo. No, yo no lo estoy maldiciendo. Usted, con su conducta errónea, solo se maldice. Yo le estoy explicando y le estoy exhortando para que usted pueda sacar la maldición de su vida. Mi deseo no es destruirle, mi deseo no es avergonzarle, sino muy por el contrario, hacerle ver que está equivocado. Y esto es muy importante entender porque cuando entendemos que todos tenemos 2 dedos de frente para leer la Biblia, cuando entendemos que todos tenemos al Espíritu de Dios, Dios nos da discernimiento a todos. Entonces, yo no me puedo poner en una posición de decir, yo soy profeta, Dios me habla, Dios me revela, y cuando una persona viene a confrontarme y a decirme, mire, David, me parece que se equivocó en esto, yo no querer aceptar. ¿Por qué? Porque me puede inclusive no gustar el método que esa persona trabaja. Me puede inclusive desagradar la persona, pero eso no me lleva a mí a poder desacreditar a la persona y querer decir que lo que hace está equivocado cuando no está equivocado. Entonces, muchas veces hay personas que creen que los únicos que tienen discernimiento son ellos. Los únicos que leen la Biblia son ellos. Los únicos que pueden determinar qué está bien y qué está mal son ellos. Pero eso es antibíblico. La Biblia nos dice, exhortaos los unos a los otros. Animaos y exhortaos con amor. Pero el amor no es permisivo. El amor no es, no le voy a decir nada que no se enoje. Muy por el contrario, el peligro es que uno termine rindiendo cuentas delante de Dios. En las reglas de la Lashon Hara, que tocamos también una parte del capítulo anterior, nos dice que yo no puedo ofender a una persona. Pero al mismo tiempo, si la persona está en una mala conducta, es mi deber llamarle la atención primeramente. El propio Jesús dijo, si ves a un hermano que está en un error, háblale primeramente él estando solo. Número 2, si no se corrige, llama a 2 personas más. Si no se corrige, llama a los líderes. Si no se corrige, guíelo a la iglesia. Y si no, téngalo como un gentil o como un publicano. Lastimosamente me ha tocado muchas veces en grupos de estudio, en mi congregación, tener que expulsar a gente de la iglesia y decir, esta persona no pertenece a Casa de Israel porque su actitud y su conducta, su estilo de vida, no corresponde a lo que nosotros enseñamos. Eso pasa ya, como dije, cuando la desobediencia es tan pública que puede estar dando malos ejemplos para los demás. Y la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquellos que sean de tropiezos para nuestros hermanos los más pequeños. Entonces, es muy importante orar. Número 2, identificar la conducta, no a la persona. Recordar que estamos confrontando el mal, no estamos confrontando a la persona. Estamos confrontando la mala actitud de esa persona. Y número 3, hay que actuar con firmeza, pero con amor. Y es posible, porque la mayor manifestación del amor de Dios fue Cristo, fue Jesús. Y Él fue muy firme. Es más, luego vemos también en el tiempo de los apóstoles, Ananías y Zafira, que quisieron burlarse de Dios y terminaron muertos. Entonces, no hay una contradicción entre el amor de Dios y su firmeza, su santidad. Entonces, hay que ser firme, pero con amor. No buscar destruir, no buscamos destruir, no buscamos dañar. Eso hay que dejar muy en claro. Y muchas veces la persona dice, usted me está atacando, usted quiere que yo sea destruido, usted se está levantando contra el ministerio. No, no es rebeldía, no es división. En amor le estoy diciendo, mira, lo que usted está haciendo está mal. La Biblia lo condena. Usted está haciendo de tropiezo para otra persona y esto no es correcto.
Hay que ser firme. No es la cuestión de repente, muchas veces he visto personas confrontar y luego pedir perdón. Ay, si le ofendí, perdone. Tenemos la historia de Jesús que en un momento llama a los fariseos, los confronta, le dice generación de víboras. ¿Y qué pasó? Los discípulos dijeron, maestro, tu prédica está demasiado fuerte. Algunos se ofendieron, se están yendo. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Ay, llámenle para que les pida perdón. Ay, vengan. Si en algo les ofendí, le pido perdón. No. Jesús dijo, ¿y ustedes no quieren retirarse también? Cuando lo malo es malo, no hay negocio. No se negocia. No hay diplomacia. Lo vemos en el propio Jesús. Y los apóstoles dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, 3 condiciones para hacer una correcta confrontación. Orar para que no sea un mero juicio. Identificar la conducta, hablar de la conducta, no hablar de la integridad de la persona, no hablar del ministerio de la persona, sino de la conducta en sí. Confrontar el mal y no a la persona. No hablar del matrimonio, sino confrontar a la actitud incorrecta. Muchas veces dice la gente, no, pero es una calumnia, es una blasfemia. No. ¿Es un chisme? Tampoco. ¿Verdad? Como pastores, como líderes, como creyentes, no podemos ser cómplices del mal. Tenemos que ser faros. Tenemos que ser personas que podamos dirigir a otros hacia el camino correcto y hacia la palabra correcta. Lo más peligroso no es el enemigo de afuera. No son los brujos, no son los hechiceros, no son aquellos que vienen pateando la puerta y quieren avasallarnos. Lo más peligroso es aquel enemigo que se volvió parte del sistema. Es más, Jezabel cuando actúa con mucha cautela. Jezabel no es una bruja que está en un templo de brujería. Jezabel a veces se manifiesta con esa persona más servicial de la iglesia, esa persona que está al servicio de todos. Y desde ahí comienza a manipular, comienza a hacer las cosas, denigrar de a poquito, ir sacando autoridad de a poquito. Ya vamos a tener un programa exclusivamente acerca de Jezabel. Espérenlo. Por eso, el enemigo más peligroso es que él ya se volvió parte del sistema. Ahora la gran pregunta para terminar. ¿Qué Tobías está viviendo en nuestro templo? ¿Qué profanaciones estamos permitiendo en el templo de tu corazón, de tu mente, en la casa del Espíritu Santo, en tu vida? ¿Qué Tobías dejaste que habite ahí? Resentimiento, orgullo, inmoralidad, miedo, frialdad, apatía, comodidad. Apocalipsis nos habla el propio Yeshua acerca de la iglesia de la Odisea, que trae esta famosa frase: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hubiese sido frío, hubiese sido caliente. Cuando entendemos lo que pasaba en la Odisea, geográficamente, ellos no tenían fuentes de aguas propias, sino tenían que venir de diferentes lugares. En un lugar llegaba aguas termales, que eran salutíferas, que eran de medicina, y del otro lado llegaban aguas frescas, que era aquellas que refrescaban y que alimentaban. El problema era que al estar tan lejos, al llegar a la Odisea el agua fría ya llegaba tibia, y el agua caliente, el agua termal, se venía enfriando. Entonces, las dos fuentes de agua que llegaban a la Odisea llegaban tibias, y esa agua tibia provocaba vómitos. Entonces, para los hermanos de la Odisea, cuando Yeshua dice, hubiese sido frío, hubiese sido caliente, pero cuando eres tibio te vomitaré de mi boca, ellos entendieron perfectamente la analogía, lo que Jesús estaba diciendo. Por eso el Apocalipsis nos dice, el que es limpio, límpiese más todavía. Y el que es impuro, siga siendo impuro todavía. Que la gente que no temas confrontar y que la gente que está siendo tibia o que está profanando las cosas, no te arrastre a ti. No seas permisivo.
permitimos una cosa así, después una cosa así, y cuando nos damos cuenta tenemos al enemigo viviendo dentro de nuestro templo. Esta es la advertencia final del Apocalipsis, donde entendemos que no podemos convivir con aquello que nos aleja de Dios. La confrontación, entonces, no es solo un acto aislado, es un camino continuo. Hoy te pregunto, ¿ya has desalojado estas cosas de tu vida? ¿Qué cosas se volvieron una usurpación? Solo cuando expulsamos lo que no pertenece, volvemos a vivir en libertad y ser fieles al llamado de Dios. Nehemías no negoció territorio. Nehemías no fue diplomático, ¿verdad? Él lo recuperó, desalojó, purificó. A lo mejor esa es la razón por la que todavía sigue luchando con algunas cosas. Todavía sigues intentando convivir con aquello que Dios ya te mandó desalojar. Caima Estudios. Producción de medios visuales. Presenta Un ministerio profético con raíces hebreas. Restauración teológica orientada en la congregación primitiva. Profunda instrucción bíblica en el ministerio profético. Restitución del orden y gobierno de la congregación apostólica. Con las escrituras en contexto y debida traducción. Adiestramiento para los tiempos finales. En honor a la verdad. Aunque la verdad duela.